Hola, amigos y seguidores de redes sociales. Hoy tenemos un gran invitado con nosotros, Edgar Camarena. Nosotros le hemos llamado a través del tiempo nuestro coach tributario en muchas situaciones fiscales que hemos vivido. En el día de hoy nos va a acompañar y vamos a hablar acerca de la impresora fiscal y la factura electrónica. Hay muchas preguntas en base a algunos decretos que han salido en estos temas y esta va a ser la oportunidad para que todos los que nos escuchan puedan recibir información de primera mano. Edgar, qué gusto tenerte. Cuéntanos un poquito qué has hecho estos últimos meses o estos últimos 2 años a nivel profesional. Bueno, muy contento de estar compartiendo contigo en el día de hoy y igualmente con tus oyentes. La verdad es que ha sido una situación bastante difícil, sin embargo, estamos en un tiempo de superación. Básicamente por varios años he estado trabajando para empresas multinacionales en lo que a mí en lo personal me gusta, que es la gerencia de impuestos. Sin embargo, por las restricciones que se han dado actualmente en el mercado, muchas empresas se aprestan a la parte de reestructuración. He estado más que nada apoyando a empresas, a profesionales, principalmente en lo que es el producto de evaluación impositiva y lo que son las auditorías de cumplimiento al respecto. Ay, qué bueno, excelente. Bueno, Edgar, ¿y qué nos depara el futuro del impresor fiscal en Panamá? Rápidamente, yo me acuerdo en el 2011 cuando empezó las primeras normas acerca de esto. Esto causó un revuelo cuando todas las empresas tuvieron que pues entrar en ese proceso. Pero ahorita, hoy día, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo tú ves el tema de lo que son los impresores fiscales que las empresas utilizan en este momento? Bueno, tal como tú sabes y muchos de los que nos escuchan conocen, el 29 de diciembre del año pasado salió el decreto 770, específicamente el 29 de diciembre, que esencialmente es un nuevo reglamento en materia de las nuevas condiciones sobre las cuales operan los denominados equipos fiscales, tanto en la modalidad de la impresora fiscal como igualmente en la caja fiscal. Y evidentemente hay mucho que hablar porque este nuevo decreto, que evidentemente tiene una vigencia a partir del 1 de junio del año 2021, nos trae un equipo fiscal reforzado. Esto significa hay cambios en la estructura específicamente de ese equipo desde el punto de vista técnico. Existe lo que se llama el dispositivo de comunicación, existe un dispositivo de escaneo como es el OSR, y obviamente vemos un equipo fiscal un poco más dinámico que quiere y busca realmente transmitir telemáticamente información del reporte Z, o sea, de las facturas que tengan cada uno de los comercios, empresas y establecimientos a los servidores de la Dirección General de Ingresos. Entonces, definitivamente es un reto. De hecho, la Dirección General de Ingresos se ha planteado una nueva y novedosa plataforma, la cual ha llamado la PLACEF o la plataforma de comunicaciones con los equipos fiscales, donde esencialmente lo que se busca es tratar de entablar ese diálogo entre los servidores de la administración tributaria y evidentemente también los equipos fiscales que están diseminados en todo el territorio nacional. Entonces, esto trae como consecuencia que las personas, los negocios van a tener que hacer un cambio tecnológico en sus equipos para poder cumplir estas normas. En ese sentido, esos costos, sabemos que no estamos en momento bueno para hacer cambios. ¿Cómo va a ser esa parte de cambio tecnológico con esos dispositivos que hay miles y miles en todo el país? Exacto, yo creo que lo primero que tenemos que tomar en consideración es que en vista de los cambios en lo que es la estructura física y lógica del equipo fiscal, evidentemente que no vamos a tener el mismo equipo fiscal que teníamos antes. Por ende, todos estos cambios que van a representar una inversión igualmente para cada uno de los que disponen de estos equipos, es muy importante saber que deben ser homologados por la Dirección General de Ingresos conjuntamente con la AIG. Esto significa que desde que esto empieza en vigor, prácticamente cualquier equipo, el cual tú conozcas de cualquier empresa, requiere regresar nuevamente a ser homologado. Por tanto, es importantísimo la parte de la comunicación que puedas tener con la persona que te vendió o que distribuye los equipos fiscales de los cuales tú tienes esa marca ahora mismo en tu oficina. Entonces, definitivamente que la inversión parte
desde el punto de vista de que hay que tomar una decisión. Ahora mismo puede haber miles de equipos fiscales en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay que tomar en consideración una sola pregunta. ¿Es mi equipo fiscal realmente factible que pueda adoptar y adaptar los nuevos cambios? ¿Y cuáles son esos dos cambios? Esos dos cambios son, partiendo primero con lo que se llama el dispositivo de comunicación, que específicamente, para decirlo en términos muy sencillos, son softwares o programas que específicamente deben ser corridos a lo interno de esos equipos fiscales. Dispositivos electromecánicos que se venden en diferentes partes de Sudamérica e igualmente en Norteamérica, los cuales tienen que ser incorporados y obviamente, como tú lo dices, en buena hora es una inversión que hay que incluirlo en el presupuesto para poder realmente lograr la factibilidad de que el equipo entre en comunicación con la Dirección General de Ingresos. Por otro lado, el cambio de que ese equipo fiscal requiere Internet 24/7. En otras palabras, ya no solamente es el Internet que vas a estar compartiendo a nivel de tus laptops o de tus computadoras, sino que ese equipo fiscal va a tener una conexión 24/7 en Internet en la cual no debe ser interrumpida. Y por otro lado, también hay que pensar un poco en el tema seguridad. O sea, qué tanto también se va a invertir en el sentido de que esa información tan sensitiva que viaja diariamente a la administración tributaria realmente no sea producto de lo que comúnmente llamamos un hackeo o bien algún tipo de alteración de la información. Así que podemos estar pensando en incluir eso dentro del presupuesto que se tenga que desarrollar. Y adicionalmente, lo novedoso de incluir ahora en la impresión de las facturas lo que se llama un código OCR, que es un código que hemos estado viendo mucho a nivel de los restaurantes o en pandemia, no sé si lo han, en el sentido de que ya prácticamente no te llevan el menú a la mesa, sino que tú escaneas un código QR y con eso prácticamente puedes ver el menú en tu teléfono celular. Bueno, algo similar tiene que ver específicamente con el tema del equipo fiscal que va a tener ese código en las facturas que va a imprimir y que definitivamente va a permitir entonces la digitalización de esas facturas, su manejo y su adecuación a las exigencias que la administración tenga. Entonces, si tenemos que hablar en concreto en cuanto a un número de inversión, ahora mismo es un poco difícil en el sentido de que todavía no han terminado las negociaciones y las intervenciones en cuanto a precisar cuál es el valor que tendría ese dispositivo de comunicación o ese componente de transmisión de datos que se necesita. Pero lo que sí te puedo adelantar es que definitivamente no es un dispositivo ajeno. Habría que traerlos para que pudiera estar en contacto con todos los proveedores. Igualmente esto entre en la perfecta adecuación de que haya una comunicación entre el distribuidor y el cliente, ¿no? Entonces, definitivamente que podemos hablar de qué es lo necesario, qué es lo requerible, pero en términos de costos o numeritos creo que todavía nos faltaría un poco más para poder llegar a esa meta. Igualmente, la administración está considerando que producto de esos gastos o esos desembolsos que tiene que hacer la administración de las empresas, se ha concedido un nuevo crédito fiscal, en este caso que está dentro del decreto ejecutivo, que considera y contempla en este sentido un crédito fiscal de hasta 400 balboas para todos aquellos gastos adicionales o nuevos equipos fiscales que se vayan adquiriendo producto de esta nueva característica o conjunto de atributos que señala, como tú bien sabes, este decreto 770. Entonces, el cambio es un cambio tecnológico y es muy bueno que todas las personas que nos escuchan, que están utilizando impresor fiscal, vean de que estos cambios son a que va a haber una comunicación permanente 24/7, como mencionas, con la Dirección General de Ingresos vía Internet. Entonces, claro, hay locales que utilizan impresor fiscal y no tienen el Internet. Eso le va a traer de que tienen que tener Internet para que el sistema pueda funcionar. O sea, sí va a haber inversión. O sea, va a haber gastos que de momento va a haber que asumir para ciertos negocios. Para otros no hay problema porque ya estaban dentro de lo común, que es de que las empresas están conectadas permanentemente vía señal de Internet. Edgar, y únicamente pues para reforzar un poquito el decreto base de todo lo que son los impresores fiscales. ¿Quiénes son los obligados al día de hoy a mantener
este tipo de tecnologías sí tienen impresor fiscal en este momento a nivel de cumplimiento. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en un principio había sanciones y hubo sanciones para las personas que no utilizaban el impresor fiscal. Ya después vino también el tema de la facturación y todo lo demás. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, puedo indicar también que así mismo como empezamos esta plática hablando de cambios, definitivamente que también ha habido situaciones que se han mantenido. De hecho, a manera de obligados de los equipos fiscales, prácticamente la ley 72 del año 2011, la cual ya tenemos prácticamente más de 9 años de estar en vigencia los equipos fiscales, definitivamente que no ha cambiado. Y el artículo 1 de esa ley prevalece en el sentido de que toda persona que esté residente dentro del territorio nacional que realice operaciones de compra y venta y principalmente también prestación de servicios, está obligado a tener un equipo fiscal para respaldar cada una de sus operaciones de compra, venta, de prestación de servicios, independientemente de las condiciones que se den producto de esa transacción, si es al crédito, si es al contado, si se hace con personas extranjeras. Lo que marca el hecho de los obligados principalmente es el estar presente en este territorio y con ese propósito es que va dirigido este decreto a alcanzar a esas personas que definitivamente son empresarios profesionales de los diferentes sectores de la economía nacional. Pero igualmente, asimismo como hay personas en las cuales están incluidas, que obviamente la definición es bastante amplia, también están los exceptuados. Entonces es un rejuego un poco en tratar de entender quiénes están alcanzados y quiénes no están alcanzados. Por ejemplo, dentro de los exceptuados de los equipos fiscales que todavía se mantienen, definitivamente están las empresas del sector agropecuario, hasta 250,000 balboas, están lo que son las entidades financieras, bancos, compañías de seguro, están los comerciantes principalmente ambulantes, como comúnmente se le conoce, o los informales, están aquellas empresas que se dedican a la venta de bienes raíces, aquellos que se dedican al arrendamiento de unidades inmobiliarias, por ejemplo, los PHs, igualmente están excluidos, y hay una serie de actividades, otras comerciales, mercantiles, que obviamente por la situación del equipo fiscal no les es factible acceder a este equipo, y definitivamente que encabeza la lista también el Estado como tal. Así que, tomando en consideración que el equipo fiscal es prácticamente para todos los que están residentes, independientemente si son nacionales o extranjeros, y si no estás en esa lista VIP de exceptuados, entonces definitivamente podemos agregar de que tenemos un grupo importante de tenedores de estos equipos fiscales que definitivamente, como ya hemos empezado esta charla, están en constante evolución, por llamarlo de esa manera. Claro, y con Sí. lo que decías del código que va a venir, de que pues cada factura tiene que tener ese código especial, pienso que allí va a ser una de las formas en que muchas empresas se van a ver forzadas a tener que hacerlo, porque ya una vez estamos en los tiempos, la gente va a querer su factura con su código, que es la factura, pues, la que es la última de acuerdo a las últimas actualizaciones, ¿cierto? Exacto, tenemos que estar conscientes de que tenemos que empezar a revisar como compradores las facturas que se nos están dando, que realmente cumplan con las obligaciones de rigor con este decreto. Recordemos que los 10 requisitos que tiene la factura, en este caso que provee el equipo fiscal, se mantienen. Lo único es el código OCR, que viene a ser como quien dice el requisito número 11, pero algo que mencionaste que también es importantísimo tomar en cuenta es el tema de las infracciones y sanciones para tratar de evitar cualquier tipo de fisura y, como decimos en buen panameño, obviamente no mueran soldados en plena guerra. Y lo cierto es que en términos de sanciones se mantienen algunas que ya están contempladas en esta ley 72 del año 2011, entre las cuales se encuentran sanciones para los compradores y sanciones para los vendedores. En el caso de los compradores, aunque parezca un poco ilusorio, está ahí presente, en donde puede la administración, por ejemplo, estar haciendo algún tipo de operativo, como lo que hace en Fiestas Patria o fin de año, en donde se acerca a los comercios para ver si tiene equipos fiscales, pero al igual como se pueden acercar a los comercios, también se pueden acercar a las personas que están deambulando y exigirte a ti la factura que sustenta las compras que has realizado. Entonces, en este caso particular,
La sanción está prevista en si los artículos no tienen un valor específico, el inspector te puede sancionar con un balboa, pero igualmente en base a un valor te puede calcular un 7% adicional en base al valor de lo que has comprado. O sea, imagínate, sería algo así como pagar el ITBMS 2 veces. Claro. Además de que también el comprador sufre una sanción interesante cuando, por ejemplo, adquiere un bien y no tiene factura que la respalde en forma oportuna, porque recordemos que la factura con los requisitos es el respaldo que a un contribuyente, a un comprador, deducirlo, por ejemplo, del ITBMS o del impuesto sobre la renta para efectos del gasto deducible. Entonces, cuidado, y estamos recibiendo facturas que no cumplen con los requisitos actuales y pudiéramos estar pensando en una situación de una potencial fiscalización que nos pudiera llevar, por ejemplo, a que un gasto pudiera ser no deducible o no tomado como un crédito fiscal. Y Mira, por otro lado, en el caso particular también de los vendedores. claro, y creo que vamos hacia un paso, estamos llegando a ese punto, ¿no? A nivel de legislación fiscal, ¿no? Pero he visto en otros países de que prácticamente ya no se entrega factura a la persona, sino que en el momento voy a un restaurante, en el restaurante lo que me piden es el correo electrónico. Y en el correo electrónico recibo la factura con el código OCR, con el código del país, llega la factura fiscal, pero no me la entregan físicamente, sino que eso sí, el que me cobra sí se asegura de preguntarme el nombre y de preguntarme el correo electrónico. Entonces, pienso que hay tantas cositas que estamos ya viviendo una antesala, y probablemente sea una en donde en algún momento en el futuro quizás la facturación ya no se entregue tanto físicamente, sino que se entrega mediante un mecanismo digital en el momento a la persona. Y va a depender también del tipo de negocios también. Edgar, y ya que estamos entrando en esta parte tan importante para las empresas, igualmente se ha estado hablando de la factura electrónica desde hace buen tiempo. De hace buen tiempo. O sea, si yo saco los años, yo pienso pueden ser más de 2 años, que quizás tú tienes la fecha más exacta. En cuanto a la factura electrónica, muchos profesionales, mucha gente está también un poquito inquieta porque lo han escuchado, pero le gustaría saber realmente, pues, en base a los decretos que han salido, cuándo esa opción va a salir y cuál va a ser el móvil o el mecanismo base para poder uno afiliarse y funcionar con una factura electrónica, porque la pandemia lo que ha hecho es llevarnos a vivir más en Internet. Y esa es la verdad, ha acelerado nuestra vida a vivirla virtual y con una tecnología mucho más común en todo lo que hacemos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Edgar? Te sorprendería, Lucas, si te dijera que prácticamente la factura electrónica data del año 2008. Prácticamente la modificación que se le hizo igualmente al Código Fiscal, perdón, al Código de Comercio contempla desde prácticamente esos años el tema de la factura electrónica. Entonces, definitivamente que ya tenemos 12 años de tener el tema de la factura electrónica a lo interno de nuestra legislación patria. También te sorprendería si te dijera que al día de hoy cerca de 18 millones de comprobantes electrónicos se han emitido en la República de Panamá, autorizados por la Administración Tributaria. Entonces, definitivamente que llegamos a la conclusión de que la factura electrónica ya está con nosotros desde hace varios años, está siendo utilizado, y lo único que falta de aquí en adelante es lo que se llama la masificación voluntaria, y culminaríamos en este caso con una masificación de carácter obligatorio. Casualmente, lo que has estado mencionando que se ve en los diferentes países, vamos a llegar a un momento, viendo a un largo plazo, en donde lo que hemos hablado de los equipos fiscales, más que la regla, va a ser la excepción. De aquí en adelante empieza toda una carrera, vamos a llamarla así, tributaria, en el sentido de incrementar la recaudación con esos controles que hablamos de los equipos fiscales, pero también fortaleciendo el mecanismo de la factura electrónica. La factura electrónica, a diferencia de esa factura que sale, que ambas son fiscalmente aceptables y ambas están siendo utilizadas en la República de Panamá, básicamente lo que significa es que es un documento electrónico. Un documento electrónico que, como yo reitero en varios seminarios, es un documento que de repente tú y yo no podemos leer.
y eso lo advierto porque la factura realmente electrónica está escrita en un lenguaje de programación que es el XML, y es la que le permite viajar en forma ágil a través de las redes e igualmente poder ser procesadas en sistemas de contabilidad en línea, como pasa en diferentes países. Entonces, en este caso, esa factura electrónica que tiene también su representación gráfica, que ahora sí tú y yo podemos identificar, hey, esto es una factura, porque definitivamente no es XML, sino que tenemos un PDF, un archivo en determinado formato que se parece un poco a los requisitos de las facturas que tengan que ver. Entonces, la factura electrónica como tal, te paso el dato que hay alrededor de 25 o 26 empresas en Panamá que iniciaron un plan piloto por allá por el año 2018 y que actualmente están utilizando el formato de facturación electrónica. Eso lo digo por dos situaciones. Primero, para decir que la facturación electrónica está aquí y para quedarse, y porque a cualquiera de nosotros aquí presente le puede llegar una facturación electrónica y no nos vaya a sorprender realmente que no cumple con los requisitos cuando realmente la misma está avalada en esas circunstancias. En materia de facturación electrónica también ha habido cambios. Ha habido cambios en el sentido de que por lo menos al inicio del año pasado, antes de la pandemia, se esperaba en este caso de que esa factura electrónica fuera directamente a los servidores de la administración tributaria y que fueran aprobadas por la propia DGI y posteriormente regresadas al contribuyente para que se lo enviara a su cliente. Recordemos que la facturación electrónica tiene ese intermedio de que requiere aprobación por parte de la Dirección General de Ingresos. Entonces, ¿qué ha pasado? En el interín se ha incorporado un grupo profesional que se conoce con el nombre de PACs, PAC, que son proveedores específicamente de actualización debidamente certificados por la administración tributaria. Entonces, lo que tenemos actualmente es una persona natural o jurídica que va como a acreditar o a certificar que esa factura evidentemente está bien preparada de acuerdo a los estándares y va a hacer el envío directamente ese PAC, a la Dirección General de Ingresos. E igualmente ese PAC te va a enviar la factura para que tú puedas en su momento dado transferirle o dárselo al consumidor, en este caso a tu comprador. Ese PAC debe asegurarse que esa factura cumple con los estándares. Inicialmente debe tener una especie de plan piloto contigo para ver de que tu sistema funciona como un reloj suizo con el de él, o sea, que haya convergencia en ese sentido. Y también ambos van a manejar algo que se llama una firma electrónica, la cual debes contratar incluso, ahora mismo el único ente que suministra estas firmas es el registro público. De hecho, no sé si lo notaste, en el iTax ya existe básicamente la puerta de entrada para que tú puedas ir solicitando esa firma electrónica, que es la que en su momento dado va a ser el sello, vamos a llamarla así, digital, de cada factura que en su momento dado se trafique a nivel local. Así que te podría decir que la facturación electrónica tiene tres modalidades. La primera son aquellos que empezaron por allá por el 2018, un plan piloto de cerca de varias empresas, de los cuales prácticamente ahora tenemos 26 en estos momentos que están facturando directamente a través de ese plan piloto. Tenemos también el uso de los PACs, que ya lo hemos explicado, en donde tienes que contratar a esta persona y esta persona se va a convertir en tu asesor en materia de facturación electrónica y obviamente tienes que seguir las directrices correspondientes. Y va a existir otra modalidad que es el llamado facturador gratuito, que en este caso particular la DGI prácticamente ya lo tiene en etapa de prueba, que lo más probable es que salga a finales del primer semestre de este año, en donde no vas a requerir la contratación de un PAC, pero que en este caso se trata de empresas que tienen ingresos o volúmenes de ingresos bajos. O sea, nos referimos a que no va a ser para todo el mundo, sino que va a ser para ese sector que específicamente, entiéndase bien, no es que hace pocas facturas, sino que las facturas son de bajo valor, que en este caso particular entonces se va a suministrar este software a través de la página de la Dirección General de Ingresos y vas a poder facturar directamente y obtener lo que es el producto final, tu factura electrónica para el consumidor. Y creo que va a existir inclusive lo que es la afiliación a esa plataforma
a esa plataforma que me va a permitir facturar y todo. Y creo que también vendrá también con las restricciones en el sentido de que qué tipo de negocio y de acuerdo a sus volúmenes y todo lo demás. Veo que hay mucha gente interesada en el tema de la factura electrónica porque los negocios en esta aceleración han tenido que de momento facturar de alguna forma durante estos tiempos y hacerle llegar la factura al cliente de alguna forma. Y esto pues va como muy acorde a que todo lo que hagamos a nivel de facturación, busquemos alguna opción que sea en línea. Para efecto de los PAC, como nos mencionas, definitivamente es un tipo de intermediario, y también yo me imagino que va a depender también del tipo de empresa, del volumen y la forma como factura. Ejemplo, hay empresas que tienen 5 o 6 sucursales, hay empresas que de momento tienen 20 o 25 puntos de facturación y ahí la tecnología como que se va como complicando un poquito en base también a las diferentes necesidades. Bueno, Edgar, y de acuerdo a todo esto que nos has mencionado, muy interesante, ¿qué recomendaciones tú puedes darle a todos los oyentes que son contribuyentes de la DGI? Uno, en la línea del impresor fiscal, ¿qué recomendaciones puedes dar a todas estas empresas, emprendedores y gente que pues sabe de este tema y que tiene que cumplirlo? Y también, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para lo que son el uso de la factura electrónica o ir pensando de que sea la mejor opción la factura electrónica? Claro, Lucas, aquí lo que tenemos que tomar como referencia es que actualmente convergen, vamos a llamarlo así, tres modalidades de facturación. Por un lado, y quiero mencionarlo porque no ha perdido vigencia, todavía tenemos con nosotros lo que es la modalidad de la facturación manual, o lo que comúnmente llamamos la libreta de facturas, en donde perfectamente yo pueda facturar, pero ojo, siempre y cuando esa libreta sea emitida por una imprenta autorizada por la Dirección General de Ingresos, que se cerciore de que evidentemente cumple con los requisitos. El segundo, obviamente, es el equipo fiscal, que definitivamente hemos hablado un poco de sus diferentes modalidades. Y el tercero es la facturación electrónica. Lo que quiero dejar claro es que las tres modalidades están vigentes y si te das cuenta, en cada una de ellas siempre el contribuyente está empoderado a escoger quién va a ser en este sentido su proveedor. Yo tomo la decisión de saber quién es el proveedor de mi libreta de facturas manual. Yo tomo la decisión de buscar al proveedor de mi equipo fiscal y vamos a tener muy pronto lo que es buscar un proveedor PAC, en este caso, para el efecto de la facturación electrónica. Con esto, lo que quiero dar el mensaje es que de ahora en adelante la comunicación que debe tener el contribuyente va a ser también no solamente en forma directa, sino también indirecta. En forma directa, ¿por qué? Porque la primera recomendación que te puedo dar es que necesitas entrar en un contacto, en este caso con tus proveedores, ¿no? En este caso, entras en un contacto con el proveedor de la factura manual porque se están acabando las facturas. En el caso del equipo fiscal es imperante entrar en contacto con ese proveedor porque necesitas saber, en este caso particular, si el equipo que tienes ahora mismo en tu empresa realmente tiene la modalidad de poder ser actualizado tal como lo tienes para efectos de generar entonces los dispositivos de comunicación y que los mismos puedan comunicarse con la Dirección General de Ingresos. Va a haber equipos que definitivamente no lo van a hacer, principalmente aquellos que todavía se pueden indicar de que tienen equipos que tienen más de 10 años. Cuidado y esos equipos pudieran no subir la loma, como comúnmente decimos acá en Panamá. Entonces, habría que entrar en esa situación. Puede haber que tu distribuidor no está ya en Panamá. Esa es otra situación que habría que también acarrear y habría que buscar uno nuevo, pero entrar en ese contacto, verificar que los equipos de ese proveedor de equipos fiscales están debidamente homologados, verlos retratados en la página de la Dirección General de Ingresos y entonces entrar un poco a ver la parte del presupuesto, cuánto implicaría eso en términos monetarios y cuándo empezarías entonces a modo de instalación de eso y de ahí entrar en el GO. Ahora, no es coincidente que estos decretos, el de equipos fiscales y el de facturación electrónica, prácticamente desde el año pasado han venido, como quien dice, además de irse postergando, va uno como detrás del otro. Y es que lo que se quiere es que va a llegar una pregunta que la formula en forma interesante, que es el hecho de qué es lo que evidentemente me conviene. Si debo quedarme en el estado de
equipo fiscal o debo migrar a la facturación electrónica? Por relación a ese tema, es una decisión muy particular de cada una de las empresas. Y la segunda recomendación, además de entrar en contacto con los distribuidores, todavía con PACS no, porque no hay una lista de PACS todavía debidamente autorizada o colgada en la página de la Dirección General de Ingresos, pero en algún momento cuando entras en contacto con estas personas, tu pregunta o tu duda va a ser esa, si debo migrar a la facturación electrónica, y la respuesta va a ser en base a un análisis costo-beneficio, o a veces yo le llamo financieramente una especie de ROA. ¿Qué beneficios yo voy a obtener producto de la inversión en ese activo? Comparativamente, el que me dé mayor cantidad de beneficios va a ser la opción que yo voy a tomar. O sea, la idea no es comprar o adquirir un equipo que no voy a poder mantener. Y por otro lado, también tomemos en cuenta que al final va a haber la masificación obligada. No la vemos dentro de 2 o 3 años, puede ser que tome un poco más de tiempo, pero a fin ya por lo menos tienes una idea que vamos hacia allá. Entonces, se necesita el presupuesto de inversión, el presupuesto de capacitación del personal también que debe ser incorporado. Empezamos a hacer cambios ya no en la inversión en un hardware, sino ahora empezamos a invertir en software, y por ende entonces tenemos que tomar en consideración variables financieras, contables que tú bien conoces, para ver qué opción es viable. No me atreverían incluso a decir que es mejor para una empresa o para todas las empresas, sino que debe ser algo muy particularizado y que la gerencia y los dueños participen en eso. Y a nivel de la tercera recomendación es, en este caso, estar muy pendiente de los cambios que se están dando. La facturación como la conocemos, tú y yo, prácticamente no ha cambiado en cuanto a formato. Pero ahora con la facturación electrónica, créeme que hay muchos países que han experimentado cambios en el formato de la factura. O sea, no nos centremos en el hecho de solamente esperar una factura formal que siempre ha sido la misma por años. La DGI puede agregar otros cambios acá y vamos a tener que tener actualizaciones anuales, cuidado, y con ciertas consecuencias también que eso puede traer. Así que vamos a crear esa resiliencia hacia el cambio, vamos a ver cuáles son nuestras opciones, y seguro en las opciones que podamos tomar, entonces nos movemos hacia adelante en cuál puede ser la decisión más óptima y de mayor costo-beneficio para la empresa. Bueno, Edgar, mejor en la forma como lo has dicho ha sido excelente porque ha sido muy claro, ha sido muy provechoso. Así que de nuestra parte te agradecemos realmente hoy, Edgar, de que hayas compartido tus conocimientos con todas las personas que van a ver este video por las redes sociales, por las redes de clientes, y que sirva mucho para que nuestras empresas vayan haciendo ese cambio tecnológico junto con la tributación. La pandemia es un hecho, estamos viviendo con ella, nos estamos acostumbrando a vivir en una nueva era, pero los cambios van a seguir, independientemente que tengamos un tema sanitario, los cambios se van a dar y hay que estar muy adecuados con respecto a eso. Así que te agradecemos mucho y gracias a todas las personas que han sacado el tiempo para escuchar este video, y lo más importante, tomar nota y tomar acción. Gracias y nos vemos en el próximo minuto y medio recargado de Morales Archibol.